Saludos, estimados estudiantes del grado octavo de la institución educativa 24 de diciembre. Les habla el docente Harrison Caicedo González. En este video les voy a explicar el paso a paso para desarrollar la guía de aprendizaje número 1 del área de lengua castellana y redacción correspondiente al tercer periodo. Recuerden entonces que la guía que tienen a la mano contiene un recuadro con los datos del docente, donde se especifica área, nombre, correo, teléfono, la fecha de inicio, que es el 14 de agosto, y para entregar las actividades hasta el 14 de septiembre. ¿Listo? Entonces iniciamos este 14 y culminamos el 14 de septiembre, que es la fecha límite para ustedes enviar las actividades de esta guía. El tema que vamos a desarrollar es el artículo de opinión, ¿sí? Parecido a la actividad de la guía de aprendizaje número 3 del segundo periodo, con el objetivo de componer diferentes tipos de textos atendiendo a las características de sus ámbitos de uso privado, público, cotidiano y científico. Bien, te presento un momento de encuentro con Dios, independientemente del credo de cada quien. Allá hacen una breve reflexión solemne sobre lo que se les está pidiendo aquí. Pasamos a la introducción. En la introducción se da a conocer cómo está estructurada la guía, las fases o los momentos que tiene y la manera como está diseñada. Me voy a permitir leer el primer paso. Apreciado estudiante, te anuncio que tendrás una experiencia inolvidable a medida que vayas desarrollando las actividades de esta guía. Vas a resolver el tema del artículo de opinión. ¿Lo habías leído o escuchado antes? Si tu respuesta es no, bueno, esta será una oportunidad fantástica donde profundizarás dicho tema y lo colocarás en práctica a medida que vayamos desarrollando la guía de aprendizaje. Esta guía tiene 5 momentos y en cada momento hay que hacer unas tareas, ¿sí? Entonces, el primer momento tiene que ver con qué voy a aprender. El segundo momento, lo que estoy aprendiendo. Tercer momento, practico lo que aprendí. Cuarto momento, cómo sé que aprendí. Y quinto momento, qué aprendí. Entonces, en uno se te presentan los conocimientos previos, en otro se te da una conceptualización, luego se te pone en práctica lo que aprendiste para ver qué tanto sabes del tema, luego evalúas tu aprendizaje y acá demuestras cómo fue que aprendiste eso o qué fue lo que aprendiste. Recordemos entonces que no hay que apresurarse, que tenemos hasta el 14 de septiembre para realizar las actividades. Así que háganse una planeación, un horario, para que se organicen tanto en áreas como actividades. Entonces te pido leer muy bien cada momento para evitar confusiones, ¿sí? Léanlo muy bien porque la guía está muy bien explicada. El primer momento dice, ¿qué voy a aprender? Y encontramos, wow, una primera tarea. La primera tarea dice, recordando un poco lo que hicimos. ¿Cómo así? Sucede y pasa que en la guía número 3 del segundo periodo, ¿sí? Nosotros desarrollamos un tema de revisión de texto relacionado con un artículo de opinión. Miren, aquí está, aquí les muestro una parte de ese artículo, ¿sí? Pueden ir a buscar la guía y notarán que en este artículo de opinión, ¿sí? De la revista Semana, en la sección de educación, titulada Volver a clases del 1 de agosto, muy acelerado, según Académico y FECODE, ¿sí? ¿Recuerdan ese artículo? Bueno, muy bien. Entonces, si ya lo recuerdas, búscalo por ahí donde lo tengas, y no, y ahí ya tienes la imagen. ¿Qué vamos a hacer ahora aquí? En estas líneas. ¿Qué vas a escribir aquí? Aquí te pido por favor que escribas esto que dice aquí. ¿Qué fue lo que hiciste paso a paso para desarrollar la guía? Entonces tú vas a decir, bueno, primero que todo, para, para desarrollar la guía de aprendizaje número 3. Número 3. Se realizó y ya usted continúa. Luego dice qué fue lo que siguió. Después continúa diciendo qué fue. Sí, sí, dígame usted qué fue lo que se hizo paso a paso en esa guía. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Ok? Muy bien. Cuando ya escriba eso, te vas a encontrar con unos cuadros así, ¿ven? Te vas a encontrar con estos cuadros que tienen información que te van a servir mucho para la carrera de desarrollo de esta guía. Así que te pido por favor que los leas y tengas muy en cuenta lo que te están pidiendo. ¿Listo? Ok. Sigamos. Cuando ya escribas eso, entonces vamos a leer el concepto de qué es un artículo de opinión, ¿sí? Entonces aquí yo te muestro toda información sobre qué es un artículo de opinión, características del artículo de opinión.
Y mira que te vas a encontrar con este recuadro azul con una flecha que te dice, escribe esta información en tu cuaderno. ¿Cuál información? Pues el concepto del artículo de opinión y las características. Vas a escribir en el cuaderno esto, que es un artículo de opinión y las características. Eso es lo que vas a escribir en el cuaderno. ¿Ok? Bien. De esa forma pasas a la tarea número 2, conociendo sobre mi artículo. Es decir, aquí ya vamos a empezar a tratar de suponer de qué vas a escribir, porque en la actividad anterior nosotros leímos un artículo de la revista Semana, lo revisamos y lo analizamos. Luego acá vamos a crear un artículo de opinión, como, tomando como ejemplo el que leímos, ¿ya? Entonces, ¿qué te pido aquí? Vamos a hacer un poco, a crear las ideas para hacer nuestro artículo. Entonces, ¿qué te pido? Escoge un tema que te llame la atención o sea de tu interés o de interés al público. Entonces, escoge un tema el que tú quieras. Puede ser un tema de la asignatura que estás desarrollando, un tema que ya hiciste en una actividad, en una tarea, en otra materia, un tema de la televisión, un tema de una película, un tema, o sea, el tema que más te llame la atención, el que no te guste. Entonces, por ejemplo, yo voy a hablar sobre educación. Sobre educación en Colombia, perdón, la educación. Yo voy a hablar sobre la educación en Colombia, ¿sí? Durante el coronavirus. Ese va a ser mi tema, ¿sí? Ya usted mira qué tema le llama la atención, cuál quiere escoger. Pero el tema que yo escogí es este. Yo quiero hablar sobre eso. Yo voy a hablar sobre eso. La educación en Colombia durante el coronavirus, ¿sí? O durante la pandemia, la cuarentena. Ok. Entonces, ¿por qué me gusta este tema? Ay, a mí, ¿por qué me gusta ese tema? A mí me gusta porque me ayuda a comprender la situación de la educación en Colombia, ¿sí? Y ahí continúo mi idea, ¿sí? ¿Por qué me gusta? Por eso, porque yo con eso me informo sobre en qué estado está la situación educativa en Colombia, ¿ya? ¿Dónde has leído, escuchado sobre ese tema? Ah, yo en la televisión, en la radio. O sea, ¿dónde yo he leído sobre eso? Artículos, la internet. ¿Qué es lo más importante de ese tema? Ah, bueno, tengo que leer y consultar sobre eso que yo escogí, ¿sí? Para yo decir qué es lo más importante, ¿sí? Para mí lo más importante es cómo están aprendiendo los estudiantes durante esta pandemia. Eso es parte de la educación, ¿sí? ¿Qué no me gusta de ese tema? Ah, no me gusta que a veces los mandatarios no asumen la educación como debería ser en esta crisis. O sea, no le están haciendo el aporte necesario, no la están llevando a cabo como debe ser. Eso es lo que yo creo. ¿Por qué lo has escogido? Ah, porque me interesa mucho que los estudiantes estén informados sobre cómo se lleva a cabo los procesos educativos. Me interesa saber cómo está la educación en Colombia, cuáles van a ser las afectaciones, cuáles van a ser los beneficios, qué sigue después de la pandemia en la educación con esto que está pasando. ¿Crees que gustará el tema de las demás personas? Porque pues, yo creo que sí gustará, porque todos de alguna manera estamos incluidos o estamos incluidos en el proceso educativo y nos interesa este tema, ¿sí? Eso es lo que por eso, ¿ya? Después de responder esas preguntas, después de resolver esas preguntas, que en este momento yo cuadro esto aquí, ya, ya vamos. Bueno, mire, te vas a encontrar otro recuadro que tiene una información, un anuncio sobre, recuerda leerlos todos y tener un. Recuerda que debes escribir aquí en la guía, debes escribir sobre las líneas que te estoy indicando, ¿listo? Porque la foto me la va a enviar desde la guía. Cada hoja, le tomas una foto a cada página y me la envías al WhatsApp o al correo donde te quede más fácil. Bien, lo que estoy aprendiendo, llegamos al momento 2, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy aprendiendo? Entonces, aquí te muestro información para leer y analizar. La estructura de un artículo de opinión, ¿sí? Entonces, te digo aquí cómo es el título, cómo es el encabezado, cómo es el cuerpo y cómo es la conclusión, ¿sí? Entonces, esta información hay que leerla y analizarla muy bien. ¿Ok? Bueno, mire, te vas a encontrar con otro cuadro con la fecha que se escribe esta información en tu cuaderno. ¿Cuál información? La estructura. Ya escribiste arriba que es el artículo de opinión y las características. Luego aquí vas a escribir la estructura del artículo en tu cuaderno. ¿Listo? Llevamos dos cosas que hemos escrito en el cuaderno, dos temas.
te vas a encontrar más recuadros que te van a dar anuncios sobre cómo ir ubicándote en la guía. Llegamos entonces al momento 3 con la tarea 3, que es redactando mi artículo. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a empezar a darle forma al artículo, ¿sí? A escribir de qué se trata y todo el tema que escogimos. Dice, con las ideas que plasmaste en la tarea 2, ¿cuál fue la tarea 2? Devuélvete para la tarea 2, mírala aquí, conociendo sobre mi artículo. Estas ideas que escribiste aquí, todo esto que escribiste aquí, respondiendo a estas preguntas, lo vas a tener en cuenta para hacer esta tarea 3, ¿sí? Entonces dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer? Vas a redactar tu artículo de opinión teniendo en cuenta la siguiente estructura, ¿sí? ¿Cuál? Esta, título, encabezado, que fue la que leíste aquí, título, encabezado, cuerpo y conclusión. Solo que yo te la puse acá con unas líneas porque vas a escribir sobre estas líneas, sobre la guía vas a escribir, hacer ese artículo. ¿Listo? Vas a redactar el artículo tu artículo de opinión teniendo en cuenta la siguiente estructura. ¿Sí? Esta que te indiqué. Recuerda que el artículo de la revista Semana que leímos en la guía de aprendizaje te servirá como orientación. O sea, lee ese artículo de allá para que más o menos sepas cómo hacer un artículo de opinión. El artículo de la guía 3, por eso te estoy pidiendo que lo recuerdes. El tema que escogiste en la tarea 2, que les mostré acá arriba, debes profundizarlo, o sea, buscar más información y complementar. Claro, debes consultar, leer, preguntar sobre ese tema que escogiste para poder tener más argumentos al momento de escribir acá. Recuerda entonces usar conectores, signos de puntuación y otros elementos gramaticales para que tenga coherencia tu texto. Entonces, el título, yo le voy a poner el título que puse allá arriba, ¿sí? ¿Cuál fue el título que yo puse? La educación en Colombia durante la durante la cuarentena del coronavirus. Pero yo miro cómo se me olvidó. Durante el coronavirus. Durante la pandemia del coronavirus. ¿Ok? Ese es el título que yo le puse. La educación en Colombia durante la pandemia del coronavirus. Voy a poner aquí entre paréntesis COVID-19 para complementarlo. ¿Ok? Bien. Ese es el título que yo le puse a mi artículo. En el encabezado, acá me dice el encabezado. Miren, ¿qué te dice el encabezado aquí? Constituye la primera parte del artículo. Debes adelantar, sin desarrollar, ojo, sin desarrollar, sin empezar a hablar del tema como tal, las ideas principales en torno al asunto que se abordará. Lo idóneo es que despierte el interés del lector. ¿Sí? Yo este encabezado lo puedo reemplazar por una pregunta, ¿está bien? Voy a hacer una pregunta. Entonces yo pregunto, ¿sabías cómo se está llevando a cabo la educación en Colombia durante la crisis pandémica provocada por el COVID-19? Entonces continúa. En efecto, nuestro país se ha visto afectado. Ya, yo continúo. Este encabezado pueden escribir, ¿sí? Estos 5 renglones que les puse aquí. 5 renglones. Porque es dar como una vista general de lo que tú vas a hablar en tu artículo. ¿Sí? Es decir, más o menos sobre anunciar de qué va a tratar ese artículo. Entonces el artículo va a tratar sobre eso, sobre la situación de la educación durante la cuarentena o la crisis pandémica. Cuando ya hagas ese encabezado, aquí vas a escribir tus argumentos. ¿Cómo así que argumentos? Aquí ya vas a desarrollar el tema. ¿Sí? ¿Qué es eso que escogiste? ¿Qué quiere decir ese tema que escogiste? ¿Qué significa? ¿Cómo es? ¿Por qué se da? ¿Qué características tiene? ¿Qué estructura tiene? ¿Qué forma tiene? ¿Por qué se da? ¿Por qué no se da? ¿Sí? ¿De qué manera está hecho? ¿Qué opinión? ¿Qué dice un autor? ¿Qué leíste en un periódico? ¿Qué viste en internet? O sea, aquí vas a desarrollar el tema, todo lo que tiene que ver con el tema, ¿ok? Y en la conclusión vas a escribir
punto de vista, tu opinión personal sobre ese tema. ¿Sí? ¿Qué piensas tú sobre ese tema? ¿Qué te parece ese tema? Entonces, yo puedo poner, eh, en conclusión, la educación en Colombia está pendiente de resolverse óptimamente porque aún faltan asuntos que tratar por los mandatarios, ya que yo continúo, ¿listo? Una conclusión, porque ya estoy cerrando el tema, ¿listo? En la conclusión hay que ir cerrando la temática de lo que se está hablando. Muy bien. Luego de llegar a la conclusión te vas a encontrar con este recuadro que tiene un mensaje, un anuncio sobre la guía, ¿listo? Recuerda leerlo muy bien. Llegamos al cuarto momento. ¿Cómo sé que aprendí? Entonces encontramos la tarea número 4, dice evalúa tu propio texto. Este artículo que tú escribiste aquí, ¿sí? Este artículo que escribiste lo vas a evaluar. Y para evaluarlo, ¿sí? Vas a revisarlo. ¿Y qué vas a hacer? Vas a tener en cuenta este recuadro. ¿Sí? ¿Cómo así? En este recuadro te presento unos criterios, ¿sí? Porque es un tipo de texto periodístico que corresponde al artículo de opinión. Y que tiene estos criterios, vas a marcar si cumple, no cumple, y si no cumple, una propuesta para mejorar ese artículo. Entonces, por ejemplo, digamos que yo acá, eh, vamos aquí, digamos que estamos en este segundo criterio. ¿Será que el título que yo le puse a mi tema se relaciona con lo que yo dije? O sea, el título se relaciona con el tema. El tema que yo escogí fue la crisis, la educación durante la pandemia del coronavirus. ¿Sí? Y yo acá hablé sobre eso, en la conclusión, en el encabezado, en el desarrollo. ¿Será que sí se relaciona ese título con eso? Entonces, si yo pongo que sí, está bien, no hay problema. Ok, luego sigo. En el texto se utilizan diversas referencias. ¿Cómo así que referencias? Ah, no, la verdad es que yo no cité a ningún autor. Yo no puse un autor ahí. Yo todo lo escribí, pero no dije, eh, no mencioné ningún autor ahí en mi artículo, entonces no cumple. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué propuesta para mejorar? Entonces, eh, colocar alguna cita de un autor que hable sobre el tema del artículo. Esa es la propuesta que yo tengo para mejorar eso. ¿Listo? Usted mismo va a revisar su artículo y va a ponerse si cumple o no cumple y luego si no cumple, ojo, van a poner propuesta de mejora si no cumple, porque si cumple ya no hay necesidad de mejorarlo, ¿ok? Bueno, entonces eso es lo que van a hacer. Leen su artículo y van comparando criterio por criterio y van poniendo acá una X si cumple o no cumple y si no cumple ponen qué hay que hacer para mejorar. De esa forma, después de este recuadro, con este anuncio, llegamos al momento 5, donde vas a divulgar lo que aprendiste, ¿sí? Esos aprendizajes. Entonces, me vas a enviar al WhatsApp un audio donde me digas qué aprendiste, qué te gustó, qué no te gustó, qué sabías, qué no sabías, cómo te pareció la guía, cómo te fue con el desarrollo de la guía, ¿sí? Me vas a decir todo con relación y te vas a poner una calificación en la parte de arriba de tu nombre. En la casilla de ese nombre, te pones tu nombre y te pones una calificación. Aquí te pongo un ejemplo de cómo puede ser ese audio. ¿Sí? ¿Sí? Puedes utilizar este ejemplo como para el audio. ¿Sí? Ya tú lo leas y mira qué modificaciones les haces. ¿Listo? Gracias. Eso es todo. Nos vemos en una próxima ocasión.